Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este estudio bíblico de Gálatas capítulo 5. Estamos viendo ahora la segunda parte de los frutos de la carne, así que bienvenidos. Bien, pues vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 5 de Gálatas y vamos a ir hacia el versículo 20. Recuerden que esta es la segunda parte de los frutos de la carne. Bueno, en la primera parte estuvimos viendo, recuerden que dividimos los frutos de la carne en 4 grupos. El primer grupo eran se puede decir los frutos de la carne sociales. Después vimos los religiosos, ¿ok? Y también vimos los sensuales, ¿ok? Los sensuales. Vimos estos 3 grupos, pero el día de hoy vamos a ver el último de este grupo de 4, que son los personales, ¿ok? Los frutos de la carne personales. Así que vamos a iniciar ahí en el versículo 20 y vamos a leerlo y dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí en la palabra herejías es la primera vez o es la primera parte de este grupo de pecados personales. Es una de las partes que en toda la carta de Gálatas Pablo está atacando. ¿Por qué? Porque bueno, en las iglesias de Galacia del Sur, recuerdan ustedes, en estas iglesias habían venido unos cristianos que eran los judaizantes. Eran de origen judío, pero eran cristianos y estaban mezclando sus tradiciones, su cultura con el cristianismo. Estaban influenciando también a estas iglesias que eran en la gran mayoría era de griegos, pero también había judíos y los estaban obligando a tener sus propias tradiciones, como circuncidarse, como guardar la ley, como hacerse incluso sus propias fiestas. Y todas aquellas tradiciones que en aquel tiempo se estaban haciendo, o los judíos tenían como meramente importantes, y estaban haciendo una mezcla. Y entonces si estas personas cumplían todo esto, entonces podían ser salvas. Y acá Pablo les dice no. Y recuerdan cómo inicia esta carta. Vamos a ir ahí al capítulo 1 para recordar una de las principales herejías en la cual Pablo va a poner aquí defensa en toda esta carta. Y de hecho abarca toda su carta acerca de este tema, que está ahí en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6 al 9, y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok, hay algunos, se está refiriendo a estos judaizantes que están llegando a estas iglesias. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Y esta palabra, como recuerdan ustedes, si es que vieron este estudio, anatema es maldito. Dice, si a un ángel o alguno de nosotros viene con otro evangelio, dice, sea anatema. Y es por eso que está dentro de los frutos de la carne, porque generalmente hoy en día tenemos muchas religiones, muchos grupos que dicen ser cristianos, abren sus iglesias. Incluso en este grupo de cristianos meten también aquellos que nosotros reconocemos como que no son hermanos. ¿Por qué? Porque no han confiado, no han puesto su fe completamente en Cristo, sin las obras, sin todo lo demás. Recuerden que la salvación es un regalo, no tienes que agregarle. Y todo el que le agrega, listo, ya no es un evangelio. Dice acá, ese evangelio se ha pervertido. Es una herejía. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, estos grupos como la Luz del Mundo, que han pervertido el evangelio, la palabra de Dios, la han corrompido en algunos datos que generalmente cuando la persona no conoce la Biblia, pues no se va a dar cuenta. Pero el que la conoce inmediatamente se va a dar cuenta en qué puntos se ha pervertido. Los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús realmente es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que Él es Dios mismo, ¿no? Ellos creen que es un profeta, un enviado nada más, alguien iluminado quizá. Bueno, también es una herejía. Por ahí también tenemos a los mormones que piensan que Jesús vino acá a América y que también tienen sus otras cuestiones, se puede decir doctrinales, las cuales ya no están en la Biblia y no filtran la Biblia, sino que ellos tienen su libro de Mormón. También es una herejía. Entonces, ¿qué es esto? Es un fruto de la carne. Quizá a alguien en el pasado se le ocurrió hacerlo. ¿Por qué? ¿Por negocio? ¿Porque le convenía? Porque estas iglesias son de falsos profetas, falsos maestros que simplemente quieren su propia conveniencia y su propio ego, incluso hacer negocio del mismo evangelio y de la misma Biblia. Es un fruto de la carne. Entonces, herejía es todo aquello
es todo aquello que pervierte la verdad, ¿ok? Y es un fruto de la carne. Alguien en su carne puede decir cualquier cosa o pensar su propia interpretación incluso de la Biblia y sacar su propia conclusión y hacer un grupo muy muy diferente, una secta, alguien que ya se dividió, alguien que ya se fue del camino, ya no filtra por la palabra de Dios. Después encontramos también en Gálatas, vamos a regresar a nuestro capítulo 5, encontramos los siguientes, ya vimos herejía, dice ahí, envidias, y la palabra envidia, que es codiciar lo que otro tiene. Vamos a ir rápido a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Y lo vamos a encontrar inmediatamente en Éxodo capítulo 20. Recuerdan ustedes ahí que Moisés está recibiendo ahí los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y fíjense cómo dice Dios de este tema, sobre las envidias. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, va a ser ahí un sentimiento, va a ser algo que si tú no estás atento, tarde o temprano eso se va a convertir en un problema. Estás envidiando a tu hermano, quizá a tu vecino, le está yendo mejor. Quizás estás envidiando la mujer de tu prójimo o estás envidiando el trabajo. A lo mejor tú dices, bueno, estoy desempleado, pero estoy envidiando. Pues cómo quisiera yo tener. Y es un deseo tan fuerte ahí en tu corazón que ahora sí se convierte en ese fruto y es envidia, ¿no? Es envidia. El siguiente que vamos a ver, vamos a regresar aquí a Gálatas, va a ser, dice ahí, homicidios. Homicidios. Y vamos a ver qué dice Dios sobre los homicidios. Y esta parte de homicidios también lo vamos a encontrar acá en Éxodo 20. Fíjense lo que dice Dios sobre los homicidios. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo 13. Ahí dice, no matarás. Pero quizá tú y yo podemos decir, bueno, yo nunca he asesinado a nadie. Yo nunca le he quitado la vida a nadie. Ni por mi culpa ha muerto alguien. No es un fruto así que es tan fácil de dar. Bueno, si tú piensas que solamente matar o asesinar es eso, resulta que no lo es así. Y fíjate lo que va a decir Jesús sobre este mandamiento. Y no es que le agregue, no. Lo que pasa es que aquí apenas se está revelando el mandamiento, pero la Biblia lo va a desarrollar a través del Antiguo Testamento, pero Jesús da esa conclusión que es la que nos interesa el día de hoy como hijos de Dios o como cristianos. Así que vamos rápido ahí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo viene de una palabra griega que es raká. Hebrea, que es raká, que significa vacío de mente, que un término más, se puede decir más estricto o científico, como dicen los psiquiatras, sería la palabra imbécil, que muchas veces nosotros lo podemos usar para ofender. Y de hecho suena ofensivo, yo ahorita la dije y seguramente algunos de ustedes saltó, pero esa palabra es real y existe, es alguien que normalmente no tiene esa capacidad intelectual de pensar como una persona normal. Si tú le dices eso a tu hermano, dice Dios, es como si cometieras asesinato. Si tú le dices necio a tu hermano, es como si cometieras asesinato. Y si te enojas, y la palabra enojo acá Jesús la está llevando al punto de que es pecado. Enojo quiere decir que estás dañando su propiedad, estás dañando su persona, estás dañando lo que es la intimidad incluso de esa persona. Sí, a esa clase de enojo se está refiriendo, que ya es pecado. Jesús lo lleva a ese nivel de asesinato. Pero ¿sabes qué? Esto no se queda ahí. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 20 y hoy en día está muy de moda estos temas. Fíjate lo que dice aquí que inmediatamente seguramente vas a entender. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Es un tema muy interesante, muy importante que debemos entender acerca del aborto. ¿El aborto será asesinato o no será asesinato? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare,
La palabra abortar está simplemente diciendo que se puede decir, la personita que lleva dentro sale, pero fue por causa de alguien externo, alguien más. Está abortando y no necesariamente se está refiriendo a antes de las 12 semanas, ni está refiriendo a un número de semanas, no, simplemente Dios dice abortar. Quiere decir que no cumplió, no terminó el tiempo estimado, que el cual son 9 meses, 40 semanas, más o menos, ¿ok? Dice acá, si algunos riñeren, hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, ¿sí ven? Sin haber muerte, dice ahí, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y que juzguen los jueces. Listo. Hay una pena, pero la va a poner el marido, ¿no? Y va a haber un juicio, ¿no? Y son los jueces, ¿no? Personas muy sabias. Pero el versículo 23 dice ahí, mas si hubiere muerte, o sea, hubo un aborto y aparte esta personita muere, fíjense hasta qué nivel Dios lo eleva. Si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios considera esa personita que para muchos es una bola de masa, una masa de células que aún no tiene vida, que aún no es una persona. Dios lo considera como una vida al nivel de una vida ya nacida o ya hecha. Incluso, no importa la edad, incluso una persona adulta o anciana. Dios lo considera a ese nivel, vida por vida. Eso es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una personita que aún no ha nacido, pero está ahí en el vientre, que se sigue creciendo, sigue desarrollando, Dios lo considera como una persona, una vida, y para Él es sumamente importante, al punto de que si muere por causa de alguien más, por un aborto, Dios lo considera asesinato, porque es la misma pena de muerte que se le da a alguien que asesina. Ok, tú le quitas la vida a alguien, listo, tú mereces morir, vida por vida. Es la ley del talión, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Golpe por golpe. Así que a esta ley se le llama la ley del talión. Y Dios considera a estas personitas como vivas, vida por vida, al mismo nivel de cualquier otra persona. ¿Qué quiere decir? Mis queridos hermanos, que el aborto inducido es un asesinato. Es un asesinato. Ante los ojos de Dios es un asesinato. Así que si tú creías que quitarle la vida, bueno, yo nunca le he quitado la vida, sí, pero cuando le quitas la vida a una personita que está ahí en tu vientre, es asesinato. Dios lo dice acá, Éxodo capítulo 21, versículo 22, 23 y 24. Dice, vida por vida. Tú le quitas la vida, mereces también morir. Esa es la justicia de Dios. Y bueno, esto simplemente tiene que ser un fruto de la carne. Son personas que no aman a Dios, son personas que normalmente no les interesa lo que opina Dios, son personas que no tienen al Espíritu Santo. Así que vamos a continuar. El siguiente es borracheras, que también nos dice acá Gálatas, las borracheras. Y la palabra borrachera, bueno, que es un fruto de la carne, tú dirás, bueno, entonces, ¿que tomar es bueno o malo? Bueno, la palabra de Dios dice que tomar vino, tomar alcohol, tomar vino, no es pecado. El pecado es emborracharse. Sin embargo, tú también te debes de preguntar qué tanto te conviene, porque recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes de cuidarlo. Así que el alcohol de alguna manera va a dañar de manera quizá crónica, o quizá de manera aguda, o quizá de una manera que a lo mejor tú no te darás cuenta, pero tarde o temprano vendrán consecuencias. A lo mejor nunca te emborrachaste, pero fuiste de los que bebiste a lo mejor diario, y tarde o temprano vendrán esas consecuencias porque fue un daño crónico. Estamos hablando de más de un año, de más de 2 años, pero nunca te emborrachaste, pero vendrá ese daño. Tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice también la palabra de Dios acá en Proverbios, capítulo 23, 20. Dice, no te juntes con los bebedores ni los comelones. No te juntes con ellos, porque acabarás igual y tendrás también pobreza. Habrá una consecuencia, dice Dios, ¿no? Entonces no los frecuentes, no te juntes. Una cosa es que a lo mejor tú un día convivas, pero una cosa es juntarte. ¿Qué quiere decir la palabra no te juntes? Bueno, que no los frecuentes, no hagas lo que ellos hacen, no los imites. Si ellos quieren beber diario, listo, está bien. De vez en cuando a lo mejor tú puedes decir, bueno, en una reunión familiar hay un vino tinto y con esto a lo mejor vamos a brindar un año nuevo, hay una fiesta, no sé, pero no lo hagas, dice, no te juntes con ellos, frecuentemente hacerlo. ¿Por qué? Porque vendrá el daño.
Es el consejo de Dios. Ahora sí que tú dirás y tú tendrás tu propia convicción. Y además depende mucho de la cultura. Recuerden, nosotros vivimos en una cultura mexicana donde no tenemos educación y la persona que tú le ofreces una cerveza, pero termina tomándose 5 y hasta más y termina poniéndose ebrio. Una persona con educación, listo, se toma una cerveza o 2 y listo, ahí se acabó, ¿no? Entonces, depende de la cultura. Tú te vas a una cultura europea, España y toda esta parte mediterránea, donde el vino tinto es prácticamente como el agua, es como aquí la Coca-Cola. ¿Y qué te hace más daño, no? Podemos decir, ¿qué te hace más daño, la Coca-Cola o el vino tinto? Se las dejo de tarea porque hay mucha información sobre eso en redes sociales, pero sobre todo en Google. Tú puedes dar ahí unos googleazos y podrás encontrar esta información. ¿Qué hace más daño? Así que regreso a lo mismo. El consejo de Dios es cuida tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Sea con vino, sea con Coca-Cola, sea con cualquier sustancia que tú sabes que daña, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Así que esto de borracheras es un fruto más de la carne. Y solamente eso nos va a llevar a eso cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Seguimos avanzando. El siguiente fruto de la carne, dice acá, son las orgías. Orgías. Y Pablo aquí nombra, yo creo que ya al final esto, porque él sabe que esta clase de prácticas, llamadas orgías, que son fiestas, donde en estas fiestas acaban tan mal que terminan haciendo relaciones sexuales unos con otros en la misma fiesta sin ningún problema, porque para esta sociedad de Galacia eso era normal. De hecho, para los griegos era muy normal hacer este tipo de cosas, y Roma también llegó a tener esas prácticas. Incluso tenían sus propias escuelas donde rendían culto, donde el pasar a un jovencito niño a una parte adulta tenía que pasar por un ritual, y muchas veces en ese ritual era abusado por sus, se puede decir, por sus maestros, o debía de tener relaciones sexuales con algunas prostitutas, dándole un culto a una diosa, la diosa de la fertilidad quizá. ¿Ok? Entonces era muy común en esta zona. Bueno, dice Pablo, pues es un fruto de la carne, es un fruto de la carne. Y regresamos otra vez a lo mismo, a la palabra de Dios que dice, cuida tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Generalmente se le rendía culto a un dios llamado Dionisio, y esta fiesta se hacía en enero, y era una fiesta tan, se puede decir, tan depravada, que estas orgías era algo muy común y muy normal. Así que dice Pablo acá en su carta, las orgías es un fruto de la carne, no se debe hacer. Y termina él diciendo acá, y cosas semejantes a estas. Por si a lo mejor tú puedes decir, bueno, esto no está, por ejemplo, drogarse, quizá, no sé, alguna otra cosa que nosotros consideramos como que es pecado porque no le agrada a Dios, pero dices, bueno, eso no está acá en esta lista. Bueno, Pablo termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Versículo 21. Envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. ¿Qué quiere decir? Una persona que practica todo eso todavía está muerto espiritualmente. Recuerden, Efesios capítulo 2, se los voy a leer. Efesios capítulo 2 nos habla de justamente de estos frutos, cómo era parte de nuestra vida, pero no debe ser ya del Hijo de Dios, no debe ser ya del cristiano, del que dice seguir a Jesús, el que ha nacido de nuevo. Esto ya no debe ser una práctica. Fíjense bien cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice, y Él nos dio vida a nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, Él nos dio vida, pero antes estábamos muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Sí ves? Hay un antes. Nosotros tenemos un antes de Cristo. ¿Cómo era mi vida? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere a Satanás. Seguíamos a Satanás, éramos sus esclavos, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Lo ves? Opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que él tenía una influencia sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No estaba Jesús en nuestro corazón. Era Satanás que era la influencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿ok? En los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Ahí está, en los deseos de nuestra carne. Listo, por eso había estos frutos. Por eso había borracheras, por eso había envidias, por eso había homicidios. Nuestros pensamientos le daban vuelo a estos frutos. Y dice acá,
entre los cuales nosotros también vivimos, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Listo, quiere decir que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero a partir del versículo 4, que me encanta, fíjate cómo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, y recuerda, la palabra misericordia viene de la palabra cordios, corazón, quiere decir que a Dios le duele en su corazón verte, ver a la sociedad, ver a la humanidad caída en borracheras, en orgías, en sexualidad, y no es que el sexo sea malo, simplemente hay una regla. Dios lo hizo y lo hizo para nosotros, pero hay una regla que se tiene que seguir para poderla disfrutar y protegernos, proteger a nuestra familia. Recuerda todo eso. Pero a Dios le duele tanto en su corazón ver el día de hoy cómo hay marchas defendiendo el asesinato a niños que no han nacido, cómo hay marchas defendiendo un montón de cosas que son absurdas para la palabra de Dios, y a Dios le duele. Dice, pero Él es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Dice, no lo mereces, pero yo te regalo la salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque Él pagó el precio, el justo precio de mi pecado para que yo tenga vida eterna. El día que yo acepté a Jesús, el día que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, que estuviste de acuerdo con Él y le creíste, ese día tu espíritu vivió. Dice acá, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes estábamos muertos, pero ahora tengo vida. A esto la Biblia le llama nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, listo, tiene al Espíritu Santo, y Él el que lo va a capacitar para que esos frutos de la carne estén menguando. ¿Y sabes cuáles son los frutos que ahora van a ver? Los del Espíritu Santo, que son los que vamos a estudiar la próxima semana. Y aquí vamos a dar un repaso rápido. Va a haber amor, se empieza a desarrollar ese amor que viene de Dios, no es el que el mundo te vende, sino que es ese amor que viene de Dios, es el amor ágape, es un amor perfecto. Y ese amor se empieza en las personas que aman a Jesús, que han seguido a Jesús, que han nacido de nuevo. Ese amor empieza a salir. El amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Somos más mansos. Si tenemos mansedumbre, tenemos más paciencia. ¿Sí ven? Empieza a haber paz. ¿Sí ves? Esos son frutos del Espíritu Santo. Solamente una persona que ha nacido de nuevo va a tener acceso a estos frutos. Así que con este tema vamos a terminar. Los frutos de la carne, que normalmente son aquellas personas que lo practican, son las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen a Jesús en su corazón. Así que si tú practicas las divisiones, las peleas, las riñas, el sexo sin haberte casado, todo esto es porque seguramente no has nacido de nuevo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú sigues una religión, pero realmente no estás siguiendo a Jesús. Simplemente sigues un grupo, quizá de hermanitos, pero no eres cristiano. Entonces, tú estás en problemas. ¿Qué quiere decir? Que necesitas nacer de nuevo para tener vida eterna. Y la única manera es que tú creas en Jesús, que aceptes a Jesús como tu Salvador. Así que si este es tu caso, yo te invito a que hagas una oración conmigo y te entrega tu vida, entrega tu corazón, pide perdón a Jesús por tus pecados, y Él va a darte ese perdón porque Él ya lo pagó, Él ya lo pagó en una cruz. Y Él está esperando a que tú te arrepientas para darte una nueva vida. Una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No quieres una vida nueva? ¿No quieres algo mejor? Cristo es la solución. Cristo te lo puede dar. Así que, si es tu caso, puedes orar conmigo y los demás podemos orar por estas personas que quizás están escuchando esto. Así que vamos a orar y dile así: Señor Jesús, hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados. Señor, ya no quiero practicar más el pecado, Señor. Te pido que tú me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. Y el día de hoy te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Te pido que habites ahora en mi vida y en mi corazón, Señor. Cámbiame, transfórmame, anota mi nombre en el libro de la vida, Dios. Te pido que tú fortalezcas, Señor, aquellas áreas en las cuales soy débil y que tu Espíritu Santo, Señor, me capacite para entonces tener aquellos frutos que necesito en mi vida, Señor, como es el amor, como es la paciencia, como es la templanza, como es la misericordia, Dios, como es la fe, la paz, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos próximamente este domingo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.